Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Domingo 21 del tiempo ordinario, ciclo B. Hace ya un mes que hemos comenzado a leer y meditar en la Santa Misa este capítulo 6 del Evangelio de San Juan que hoy culminamos. A lo largo de este discurso Jesús ha hablado de la fe y de la Eucaristía, de la necesidad de creer que Él es el pan vivo que ha bajado del cielo, y ha dicho que es necesario alimentarse de su carne y de su sangre para poder tener la vida eterna. Resultado, muchos de los discípulos de Jesús han quedado asombrados y desconcertados, y deciden abandonar a Jesús, no volver ya con Él. La reacción de Jesús, muy distinto de lo que haríamos nosotros, no hace un milagro para taparles la boca, no los hace escarmentar con un castigo. Mansamente, simplemente, les hace ver que si les cuesta creer esto, aún más les costará creer en Él, siendo verdadero hombre, vuelva como Hijo de Dios a sentarse a la derecha del Padre en los cielos, pasando antes por la ignominia de la pasión y de la muerte, para resucitar luego. Nuevamente, el punto decisivo es la fe. Dios nos llama, nos invita, nos hace comprender que tenemos una grave responsabilidad de dar una respuesta afirmativa, pero nunca nos fuerza a creer, nunca nos impone la fe de modo violento. Dios es infinitamente respetuoso de la libertad del hombre. Él nos ha hecho libres y quiere una respuesta desde nuestra libertad. El día del juicio final cada uno deberá dar cuenta de cómo ha usado este don espléndido de Dios, que es la libertad. Por eso, cuando anunciamos el Evangelio debemos respetar cuidadosamente la libertad del oyente, y viceversa. El anuncio de la verdad en nuestras vidas reclama una libre adhesión, total, voluntaria, comprometida. La vida está llena de momentos de decisión. Hay situaciones de las que solo se sale optando. Nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre, dice Jesús. La fe es un regalo de Dios, no es un esfuerzo nuestro. Dios nos concede la fe y por eso creer es posible, es razonable, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Debemos pedir a Dios que nos aumente la fe si ya la tenemos, que nos hagamos cada día más fuertes en ella, que cultivemos el don de la fe, de modo que no se trata solo de tenerla, sino de vivirla. No es una cosa que se posee, es un talento que hay que hacer producir. Dios nos regaló el día de nuestro bautismo al hacernos hijos suyos, y nosotros nunca comprenderemos suficientemente cuál es el valor de la fe. Al dárnosla, Dios ha depositado en nosotros algo de Él mismo. La fe no es un seguro de vida para que nada nos pase, pero sí es tener en nosotros la fortaleza de Dios para vencer en todas las dificultades. La fe no es resignarse a no pensar, sino que es tener algo de la luz divina para poder entender los secretos de Dios, que Él nos revela para hacernos partícipes de ellos. Tener fe o no tenerla es la diferencia entre un día radiante de sol o nublado, en realidad entre una vida radiante o una vida nublada. La fe nos hace hijos de Dios,
y nos hace vivir en familia, la Iglesia. La eclesialidad de la fe no es poca cosa en este tiempo de individualismos. Es el fundamento y la garantía de un permanente espíritu de solidaridad sin fronteras. Además de valorar y agradecer la fe, se trata de hacerla crecer y fructificar. Judas recibió la fe, pero la ahogó. Es un riesgo también para nosotros. En la Iglesia Dios nos da los medios para que cultivemos y desarrollemos la fe, que debe expresarse en obras. Si no, la fe está muerta en su soledad, como nos enseña el apóstol Santiago. Avivemos entonces el don de la fe. Judas lo perdió. Pedro y los demás apóstoles fueron probados en su fe, y pese a los tropezones y caídas, se levantaron y llegaron a dar el supremo testimonio de la fe en Cristo, el martirio. Si sentimos que nuestra fe es débil, pidamos aumento de la misma al Señor. Recordemos que la fe necesita de un clima, un ambiente propicio para crecer. La Iglesia, la oración, los sacramentos, la vida de gracia, la caridad operante, etc. María es reina de los creyentes y su modelo e intercesora. También a nosotros nos dará su sí cuando le pidamos que nos ayude a crecer en la fe. Amén.